Ya, bueno. em, Quiero empezar haciendo una pregunta a los que están presentes. ¿Algunos de los que están presentes más o menos tienen alguna idea sobre los datos fundamentales, lo que ha venido pasando en el mercado y todo eso? Como para entrar un poquito en contexto. Si pueden activar su audio, genial. Si no, lo escriben en el chat también. Bueno, entonces vamos empezando. El motivo de la reunión de hoy día básicamente era para explicarles un poquito cuál era la visión con respecto a los datos, lo que había pasado con los datos del PBI, también el último dato de PCE y lo que se viene para esta semana, ¿no? Que es las tasas de interés y la tasa de desempleo. Si nosotros vamos a ver, compartir. ¿Dónde es? Bien, aquí podemos ver el calendario económico para esta semana. Las noticias más importantes las vamos a ver recién el día miércoles, que tenemos PMI más temprano, pero lo que esperan todos es las decisiones de tasa de interés y la conferencia. Al parecer, para las decisiones de tasa de interés no va a haber ninguna sorpresa. El mercado anticipa en general eh, que las tasas se mantengan. Acá, por ejemplo, en la página de FedWatch Tool podemos ver la probabilidad que espera el mercado de futuros con respecto a las tasas de interés. Hay un 97,6% que espera que las tasas se mantengan, ¿no? Con respecto a los datos, es muy probable que suceda, no hay absolutamente nada para que esto cambie, o quizás no un aumento, pero es muy poco probable, ¿no? Como también es muy poco probable que puedan reducir las tasas en esta reunión. Entonces, aparte de esto, al día siguiente vamos a tener lo que es nóminas no agrícolas, cuántos empleos han agregado en el mes de abril y la tasa de desempleo del mes de abril. Entonces, lo que va a marcar los movimientos va a ser esto, ¿no? Esto acá quizás es un movimiento ligero, pero la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal es lo que va a generar mayor volatilidad en el mercado. Y al día siguiente, quizás para contrarrestar esta volatilidad, vamos a tener estos datos, que también van a generar volatilidad, yo estoy seguro, porque al tener descontado esta, estos datos de de la decisión de tipo de interés, el mercado se va a fijar en cómo sale las nóminas de empleo y la tasa de desempleo. Entonces, voy a explicarles un poquito eh, por qué esto es importante y qué podemos esperar de eso, ¿no? También con respecto a los datos que han salido esta semana, que ha sido el PBI y el PCE. Entonces, pero también hay que ver ahorita un poquito lo que es las, las probabilidades que espera el mercado con respecto a la tasa de interés futura, ¿no? No actual, sino futura, para las próximas reuniones. Si nosotros entramos acá a la página para ver
las probabilidades de los futuros de las tasas de interés, podemos ver, ¿no? Voy a agrandar esto de acá. Podemos ver que el mercado en realidad espera una bajada de tipos para recién la reunión de septiembre. Sin embargo, la probabilidad de que se mantenga los tipos de interés en 5,25 a 5,50 es muy alta, ¿no? El mercado está en una indecisión terrible con respecto a si en septiembre se va a realizar esta bajada de tipo de interés. Y vemos que en noviembre ya como que la cosa se pone un poco más interesante porque la diferencia con respecto a mantener los tipos se disminuye, ¿no? Pasamos en septiembre de estar en 42,6 para mantener los tipos a estar a 33%. ¿No? Entonces, acá está la tendencia, lo que espera el mercado, y luego ya una probabilidad menor de ver este bajada de tipos en diciembre, ¿no? Entonces, ¿por qué es que nosotros nos fijamos tanto en si suben o bajan los tipos de interés, ¿no? Básicamente porque este es una variable económica que tiene una relación muy directa con los mercados financieros, ¿no? En específico con los activos que estoy seguro que los que están aquí operan, ¿no? Como por ejemplo el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, de repente algunos operan Forex, el índice del dólar, el eurodólar, libra dólar, etcétera. Para cualquier activo, lo que pase con los futuros del dólar tiene un impacto significativo e inmediato. Incluso estas decisiones se pueden marcar una tendencia, ¿no? Entonces acá venía lo que yo les decía con respecto a tener un análisis macro con respecto a los datos para que ustedes luego se puedan posicionar con respecto ya a una tendencia más corta, ¿no? Para los que operan todos los días algo intraday, también es importante tenerlo en cuenta para que luego no te sorprendas cuando el mercado cambie de tendencia de manera repentina o cuando las noticias salen y tú estás operando y no te das cuenta que hay unas noticias, ¿no? Entonces, con respecto a los futuros, ya sabemos que el mercado recién espera bajas para septiembre, sin embargo es dubitativo y toma más ventaja para una bajada de tipos de interés en noviembre. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a los gráficos. Vamos a pasar a los gráficos. Ya. Con respecto al S&P, en este momento, si nosotros lo vemos en diario, podemos ver que el mercado desde su punto más alto ha tenido un descuento aproximadamente del 6 punto algo por ciento, 6,7%. Entonces, ¿esto a raíz de qué? A raíz de que vemos datos que no van acorde a lo que espera la Reserva Federal, ¿no? Si nosotros nos, nos damos cuenta, ¿qué es lo que busca la Reserva Federal? Tu objetivo de la Reserva Federal es reducir la inflación y generar el pleno empleo, ¿no? Estos son sus objetivos de la Reserva Federal. Entonces, esta tendencia alcista que hemos tenido desde aproximadamente fines de 2022 se ha generado ¿por qué? Porque el trabajo para bajar la inflación venía teniendo efecto, ¿no? Me parece que el pico de inflación fue de 9,1%. Sin embargo, ahorita, ¿en qué nivel estamos? Ahorita la inflación se encuentra en 3,5%. 5%.
Entonces, toda esta subida que vemos desde finales del 2022 se ha generado a raíz de que la inflación venía cayendo, ¿no? Teníamos una inflación que se reducía, luego aumentaba, cambiaba la postura de la tasa de la Reserva Federal y luego continuaba subiendo, ¿no? Ya de acá toda esta subida ya fue todo expectativa de la Reserva Federal con tal de reducir las tasas de interés, ¿no? Reducir tasas de interés y también reducir la cantidad de activos que tenía. Entonces empezar a inundar de nuevo el mercado con compra de activos, valor respaldado por hipoteca, etcétera. Entonces, ¿qué pasó, no? El mercado seguía haciéndote máximos tras máximos hasta que llegaba un punto donde la inflación, más o menos ya por acá, la inflación empezó a aumentar, ¿no? La inflación del 9,1% que estaba empezó a caer, sin embargo ahora se mantiene así. Sube, baja, pero se mantiene en un rango del 4 aprox al 3 punto algo. Sin embargo, el objetivo de la Reserva Federal, su trabajo, su meta es llevarlo al 2%. Entonces, si ellos no logran llevar la inflación al 2%, significa que no están cumpliendo con su trabajo. Entonces, para cumplir con su trabajo, ¿qué tienen que hacer? Es mantener las tasas de interés en los niveles que se encuentran ahorita, o quizás tener un aumento más, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Sin embargo, la economía, los demás datos, como que se prestan para que pueda subir, ¿no? Sin embargo, los datos que han salido ahorita sobre PBI para el primer trimestre del 2024 le dan un cierto alivio a la Reserva Federal, ¿no? Eso quiere decir de que la economía se está enfriando. Voy a ver esto acá. Y eso como que sería bueno para ellos, ¿no? Entonces, Eh, cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? En niveles macro, yo espero más o menos un retroceso como este, más o menos en un 10-11%, ¿no? Esto sería importante porque veríamos a los mercados descansar, ¿no? Esta subida así, sin tener un retroceso profundo, como que no es tan saludable, ¿no? Si nosotros nos fijamos por niveles, incluso el retroceso del 10% no llegaría ni al 50% de todo el impulso. Entonces, como los datos no están marchando bien, yo creo que el retroceso puede ser hasta acá o hasta acá más o menos. Pero todo va a depender de cómo salen los datos. Por eso es que la importancia de saber interpretar, de saber entender qué variables económicas debemos fijarnos, en qué debemos estar alertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana tenemos dos datos importantes, ¿no? El primero que es decisión de tipos de tipo de interés, y también tenemos las nóminas no agrícolas, ¿no? Pero más allá de eso, luego tenemos otros datos, ¿no? Como el IPC, tenemos el PCE y otros datos un tanto menores que vienen a ser, por ejemplo, PMI, solicitudes de desempleo, que también tienen un cierto impacto, ¿no? También tienen un cierto impacto. Entonces, actualmente nos encontramos en esta zona donde el mercado ha cambiado su postura a nivel micro. Después de toda esta caída, ya hemos visto datos alentadores para que el mercado pueda subir, ¿no? Por ejemplo, los datos del PBI, que salió menor de lo esperado,
salió 1,6%, menor de lo esperado. Sin embargo, los datos del PCE han salido ligeramente superior a lo esperado. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Nosotros que estamos al tanto y operando, ¿no? Si bajamos, por ejemplo, eh, si bajamos, toda esta subida ha sido por el PBI, ¿no? Incluso ahí mandé el análisis en el Telegram. Entonces, sin embargo, los datos de PCE todos estábamos esperando ventas, ¿no? Yo también estaba esperando ventas incluso. Sin embargo, el mercado ha hecho algo contrario, empezó a subir. Quizás podríamos señalar esto gracias a los datos empresariales. Sin embargo, esto no puede ser tan fuerte como para obviar estos datos de inflación, sobre todo de la inflación en la que más se fija la Reserva Federal, ¿no? Por lo que yo espero que para esta semana el mercado pueda hacer un impulso a la baja hasta la decisión de tipos de interés, ¿no? Ya lo que pase con las declaraciones ya es otra cosa, eso nadie puede saberlo, nadie puede tratar de predecir lo que va a decir Jerome Powell. Sin embargo, podemos tener pistas, ¿no? Con respecto a los datos, qué es lo que podría decir. Él podría decir, ¿no? Que se van a fijar en los datos, sin embargo, la economía viene contrayéndose como ellos lo han esperado recientemente, pero el nivel de precios se sigue manteniendo en el nivel que a ellos no les interesa. Entonces, por eso que yo espero más o menos que esta semana inicie bajista, hasta el día martes quizás subir un poco o seguir, y el día miércoles ya cambiar toda la postura, ¿no? Para luego ya esperar los datos de NFP. Pero más allá de eso, yo como les menciono, o sea, yo espero que esto se lleve este mínimo, que siga cayendo. Eh, Otra cosa importante también es ver la liquidez, cuánta liquidez hay en los mercados. Por ejemplo, estos son la cantidad de activos que tiene la Reserva Federal. Cada vez que la Reserva Federal inyectaba el mercado de activos, la bolsa empezaba a subir. Cada vez que la Reserva Federal empezaba a comprar más activos, a acumular activos, esto ha sido beneficioso para la bolsa. Sin embargo, ya cuando empezó la reducción, vimos una contracción del mercado. Ahorita estos activos se han paralizado. Sin embargo, dependiendo de cómo evolucione la inflación, la Reserva Federal va a tomar decisiones qué es lo que hacer con estos activos. Entonces, esto quería mencionarles porque es importante también con respecto a cómo se comporta el mercado con los tipos de interés. Y vamos a pasar a ver un poquito de los datos en primer lugar, el NFP. Ya, el NFP. Ok. Bueno, acá tengo los datos del NFP de los últimos 20 meses más o menos. Acá se pueden dar cuenta que de los últimos 20 meses, solo en 3 veces no se superaron las expectativas. Después, en todas las ocasiones, los datos han sido superiores a las expectativas que esperaba el mercado, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos una data estadística como para más o menos saber qué es lo que podría pasar, ¿no? Asumiendo, asumiendo que los datos salgan superiores a lo esperado, es decir, actualmente se espera que se agreguen 243 empleos. Si los datos salen más o menos unos 300, 320 empleos y las expectativas superen al pronóstico, , vamos a ver un descuento en el mercado de 1,6%. 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 1,
tal cual lo esperado, ¿no? Lo que le decía de romper los mínimos. Sin embargo, si las nóminas no agrícolas en el mes de abril disminuyen, es decir, sale más o menos unos 200 y no supera las expectativas, ahí vamos a ver al mercado subir, ¿no? Y esto básicamente porque lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía, aprovechando que está el Excel acá, voy a ponerlo por acá de abajo. Actualmente nos encontramos en una situación donde la inflación, donde la inflación está aumentando, donde la inflación está aumentando. Entonces, la Reserva Federal no quiere que esto pase, no quiere que esto pase, ¿no? Entonces, para que pueda reducir la inflación, la Reserva Federal necesita aplicar una política monetaria contractiva. Donde, ¿cuál es la función de la política monetaria contractiva? La función de la política monetaria contractiva o los efectos es enfriar la economía, es decir, reducir el consumo, reducir las ventas de las empresas, reducir el nivel de empleo y reducir el nivel de ingresos de las familias. Esto básicamente, ¿por qué se espera hacer esto con una política monetaria contractiva, ¿no? Porque tú al enfriar la economía y al reducir, eso genera que el consumo se reduzca. Al reducir el consumo, las empresas dejan de vender porque las personas ya no están comprando, ¿no? Entonces, como las empresas dejan de vender, empiezan a despedir gente, aumenta el desempleo. Y al aumentar el desempleo, el nivel de ingresos de la familia se reduce, entonces no pueden comprar más cosas. Entonces, todos estos productos que estaban con los precios elevados se van a mantener en stock en los inventarios. Entonces, las empresas van a verse obligadas a tener que rematar estos productos. Entonces, si rematas los productos, si ya no tienes esos incentivos para seguir vendiendo, los precios van a tener que reducir, porque por ende también vas a reducir la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Entonces, esto es uno de los efectos del por cual se aplica una política monetaria contractiva cuando tenemos mucha inflación y, por ejemplo, de manera contraria, se aplica una política expansiva cuando la economía está con una baja actividad económica, ¿no? Entonces, para una política monetaria contractiva, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos, por ejemplo, que el PBI, esperamos que el PBI se reduzca, esperamos que el PBI se reduzca, esperamos que el NFP, por ejemplo, se reduzca, es decir, que no se agreguen tantos empleos, esperamos que los datos de IPC salgan bajos, obviamente ese es el objetivo, y esperamos también, por ejemplo, PCE, que salgan bajos. Por consiguiente, cuando haya decisión de tipos de interés, que la Reserva Federal pueda decir que va a reducir los tipos de interés. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que esperar, ¿no? Todo esto. Todo esto nos daría como resultado que los tipos de interés se van a reducir. Si pasa todo esto, si pasa todo esto, ¿cuál sería el efecto en el S&P, en el S&P 500, en el Dow Jones y en el Nasdaq? Una subida en el precio. Si todo eso ocurre, por seguro que la bolsa va a subir.
vamos a tener full compra. Sin embargo, la situación actual, tenemos todos estos datos como para decir que los índices van a subir. No los tenemos, ¿no? ¿Qué datos tenemos actualmente? Voy a ponerlo por acá abajo. PBI del primer trimestre de 2024. Los datos más recientes que tenemos. Cayó. Eso es bueno. Voy a poner por acá. Voy a ponerlo como positivo. Voy a poner como que esto es positivo. Datos de NFP. Aún no sabemos qué datos nos van a salir mañana, que diga esta semana. Entonces vamos a estar alertas. IPC, al revés, en vez de estar bajando, ha estado subiendo, los datos han subido. Entonces, esto no es bueno para nosotros. Nosotros que esperamos ver un comportamiento más contractivo de la economía, lo vamos a ponerlo como negativo. Y PCE, por ejemplo, que en vez de subir, también en vez de caer, empezó a subir. Entonces, esta semana nos vamos a concentrar en esto, ¿no? En esto y en esto. Por acá. Vamos a poner con- estos son los datos que nos interesan. Ya para esta semana, nosotros tenemos que fijarnos en estos datos. ¿Qué es lo que va a pasar con el NFP y qué es que va a pasar con la tasa de interés? ¿No? Entonces, decíamos, ¿no? Actualmente nos encontramos así, ya nos encontramos así. Si vamos a suponer que el NFP sale negativo, si sale negativo, en el primer supuesto, si el NFP sale negativo, esto va a ser bueno para los índices, va a ser bueno para los índices. Y, por ejemplo, la decisión de tipo de interés, vamos a suponer que la Reserva Federal tiene un tono flexible. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ver que los índices van a subir. Esto va a ser todo lo que necesitamos saber para posicionarnos en compra. Sin embargo, vamos a tener un supuesto número 2 de lo que podría pasar. Vamos a suponer que NFP sube, NFP sube, y, por ejemplo, tipos de interés tiene un tono más agresivo. Entonces, ¿qué vamos a ver con los índices?
A ver, entonces, estos son los dos supuestos que yo más o menos tengo para lo que podría pasar con los datos esta semana. Después de ver lo que, más o menos, lo que viene pasando con los datos de NFP, que casi siempre salen superior a las expectativas. Sin embargo, la recomendación que yo les hago a todos es no tratar de predecir qué va a pasar con el empleo. ¿Por qué razón? Porque en la Oficina de Estadística Laboral en Estados Unidos te suelta el dato del empleo, sin embargo, luego lo corrige, ¿ok? Luego lo corrige. Cuando salieron los datos de, del mes de mayo, no, del mes de abril, eh, ahí en el comunicado se mostró cuánto se había corregido los anteriores meses, ¿no? Por ejemplo, en marzo que se habían agregado 303 empleos, esa cifra se ha disminuido, ¿no? Y creo que por acá tengo el informe. A ver. Hola Brian, sí, lo voy a subir a YouTube, no te preocupes. Ya está, miren. Esto es por esto que yo les digo que no deben de eh, tratar de predecir qué es lo que va a pasar con los datos de empleo. ¿Ok? Miren, en febrero, esto se publicó en el marzo, ¿ya? Voy a borrar esto porque... Esto se publica en marzo, pero los datos son de febrero. ¿Ok? Entonces, acá nos sale en cualquier página donde ustedes vean calendario económico, les va a salir los datos actuales, pero no el corregido. Entonces, para febrero se habían agregado 275 empleos, para enero 353. Si nosotros nos vamos al informe, al último informe que ha sido publicado en abril, se van a dar cuenta que para febrero ha sido corregido. Lo habían corregido y ya no son 275, sino que ahora son 270. Por eso que acá sale P, dice preliminar, es decir, está sujeto a correcciones, ¿no? Por ejemplo, en enero que acá se habían agregado 353.000 empleos, lo habían reducido a 256. Estamos hablando de una reducción de casi 100.000 empleos. Entonces, imagínense cuál sería el impacto del mercado si el viernes próximo, el viernes que viene, los datos salen, por ejemplo, 343.000 empleos, ¿no? Ustedes se dan cuenta la magnitud, la diferencia que hay cuando tienes todos estos datos con cifras tan elevadas. El mercado puede tomarlo como muy bueno o como muy malo. Sin embargo, estos datos pueden estar sesgados o están sujetos a correcciones. Y esto tiene que ver también con un tema ya, un tema político, ¿no? Todos saben de que este año se vienen elecciones en Estados Unidos. Entonces, como vamos a tener elecciones, el actual presidente se va a lanzar para una segunda candidatura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a tratar de hacer todo a su favor. Entonces, la población, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Quiere tener más empleo, mejores ganancias,
que la bolsa esté subiendo, que toda la economía marche bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Va a tratar de mover sus influencias y hacer de que los datos salgan positivos. Aunque esto sea un tanto negativo para la bolsa, va a tratar de maquillarse, ¿no? Porque en la bolsa hay cierta pelea, ¿no? Entre Main Street y Wall Street. Main Street, que vendría a ser la gente de a pie, la gente común, la economía real, y Wall Street, que vendría a ser la bolsa, ¿no? Los grandes capitales y todo esto. Entonces, es por ello que yo les digo que ustedes no traten de adivinar cuál va a ser el dato exacto, el dato exacto, ¿no? Podremos especular de si puede salir positivo, puede salir negativo, eso quizás sí, pero que no va a ser tan acertado. Pero tratar de adivinar el número exacto, la cifra exacta o un rango es muy difícil, muy poco probable. Quizás habría mucho margen de error, ¿no? Mucho margen de error con respecto a esas especulaciones. Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Fíjese siempre, por ejemplo, en este informe que publican cuando hay el NFP. Yo lo voy a compartir también por si acaso para quienes quieran verlo. Acá nos va a decir cuántos empleos han agregado y la tasa de desempleo. Que lo más importante es ver si esta data se ha actualizado, si se ha corregido los datos. Para nosotros, por ejemplo, más o menos tener un análisis propio, ¿no? Por eso les decía, ¿no? El gran cambio que hubo fue este. Y quizás hasta esto puede generar que el mercado tenga mayor expectativa, porque entonces, y yo sé que las expectativas siempre superan a lo que espera el mercado. Sin embargo, al siguiente mes lo van a corregir y me van a bajar como 100.000, entonces el mercado puede suponer y anteponerse a eso, ¿no? Si sale 200, yo sé que el otro mes me lo van a reducir en 50.000, entonces significa que la economía no ha agregado tantos empleos y el mercado puede empezar a subir. Entonces yo veo el dato y digo, ah, no, sale un montón, el mercado tiene que caer. Sin embargo, ha habido correcciones importantes y el mercado empieza a subir. Y yo digo, ¿por qué está subiendo? ¿No? De repente no he hecho bien el análisis, estoy equivocado, lo que me han enseñado de política monetaria no sirve, etcétera. Por eso yo siempre les digo, fíjense en los datos, abran los informes, no solo entren a su página preferida de calendario económico, vayan un poquito más allá. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia real. El que investiga un poquito más es el que tiene los datos más exactos para saber más o menos a dónde se va a ir la dirección del precio, ¿no? Entonces, estos son los datos de NFP. Para esta semana realmente yo espero, creo más o menos, como les digo, no hay certeza absoluta, nadie te puede decir que es 100% asegurado, incluso el margen de error, como les digo, es muy alto. Con respecto a esto, yo creo que va a salir ligeramente superior, ¿no? Ligeramente superior. Entonces sale ligeramente superior, quizás el impacto no sea tanto, porque sabemos que estos datos se corrigen al siguiente mes. Para que haya un impacto superior, tiene que ser más o menos superior, un margen amplio, ¿no? Más o menos unos 100.000, 50.000, estamos hablando de un margen amplio. Pero si son 20.000 más a lo esperado, no hay mucha diferencia porque quizás se corrige, ¿no? Quizás se corrige. Entonces, esta semana tenemos estos dos datos, NFP y tasas de interés. NFP, ya les estoy comentando el análisis más o menos, un poquito. Sabemos que siempre supera las expectativas, en ocasiones nada más no se ha superado y las tasas de interés, el mercado ya tiene como que descontado que no va a haber aumentos de tasas de interés. Sin embargo, todos van a estar atentos a la conferencia de Jerome Powell, ¿no? Todos van a estar esperando qué es lo que va a decir Jerome Powell, si la Reserva Federal se encuentra un poco más agresiva, si la Reserva Federal se encuentra un poco más flexible y está
si la Reserva Federal dice que se siente cómodo con los datos, que es controlable la inflación, eso es gasolina para el mercado y va a empezar a subir. Sin embargo, si ellos dicen que van a seguir viendo los datos porque la inflación empieza a subir y eso no les agrada, que hay espacio de repente para mantener las tasas de interés por más tiempo, eso sí va a ser malo para el mercado y vamos a tener que buscar ventas, ¿no? Vamos a tener que buscar ventas. Acá también tengo otro Excel con respecto al PBI. Si nos fijamos, los últimos datos de PBI ha salido que la economía creció 1,6% en el primer trimestre de 2024, ¿no? El primer trimestre de 2024. Sin embargo, si nos damos cuenta, la gran caída se puede ver en lo que es el consumo, ¿no? El consumo, para que tengan una idea, el consumo representa aproximadamente el 67 a 70% del PBI, el consumo. Entonces, una caída del 3,3 al 2,5% más o menos es considerable, considerable. La gran caída se ha visto sobre todo en el consumo de bienes, en el consumo de bienes, que así ha venido siendo un poquito amortiguada por el consumo de servicios. Los servicios han aumentado con respecto al anterior trimestre, sin embargo, los bienes sí han tenido una reducción muy amplia, ¿no? Estamos hablando de casi un 3,6%. Entonces, bueno, luego la inversión privada sí ha tenido ahí un ligero aumento, pasó de 0,7 a 3,2%, y es por eso que podemos ver más o menos que las importaciones también han tenido un aumento, ¿no? Aumentan las importaciones, ¿por qué? Porque la inversión privada aumenta, ¿no? Las exportaciones sí han tenido una caída significativa con respecto al trimestre pasado, y el gasto del gobierno sí también ha tenido una caída muy notable, ¿no? Con respecto al trimestre pasado, ¿no? Hemos pasado de 4,3% al 1,2%. Sobre todo la caída se ha visto en la inversión de defensa nacional, ¿no? Ahí como que se han controlado un poco. Bueno, ya el resto son datos agregados, pero que a nosotros, que nos gusta ver temas de mercados y todo eso, nos interesa esto, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? ¿Cuánto sale la economía y cuánto ha variado el consumo de los agentes económicos en Estados Unidos? Sobre todo las personas, el consumo personal, en bienes y en servicios. Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestros análisis, ¿ya? Fijarnos siempre en esto. Pues, salen los datos de PBI, abrimos la página de el Buró Económico de Estados Unidos, la oficina de datos económicos, y ahí podemos ver en Excel o de manera gráfica cómo ha ido cambiando el tema del PBI en Estados Unidos. Entonces, básicamente es esto lo que les quería comentar. Si